hecho, un camino que no ves, un mapa que no te ayuda, una carga y el estrés. Buscas un faro encendido, una brújula en la niebla y de pronto un eco lejano, tu propia historia se devela. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar, es un susurro de esperanza que te invita a encontrar un giro inesperado, una nueva manera de mirar. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de Las Vueltas de la Vida en octubre del 2025. Estamos inaugurando el 1 de octubre nuestra segundo episodio de la temporada 19. Aquí vamos a estar con una súper invitada. Tuvimos un problema la vez pasada para conectarnos, pero todo es providencial y estamos aquí recargadísimas con súper noticias. Mejor dicho, vamos a darle entrada a Lili Correa. A ver, mi Lili, con este en vivo tan bonito de yo puedo cambiar el argumento de mi historia. Hola Lili, lo logramos, divina, gracias por tu paciencia, por todo, en fin, acá estamos y esas son las vueltas de la vida, ¿cierto? Esas son las vueltas de la vida. Muy buenas noches, Tatiana, y de todas las personas que nos ven, nos escuchan, que también nos verán después. Sí, así es. Aquí, pues, Lili, feliz de tenerte, feliz de estar en esta construcción colectiva, aportándole aquí aportándonos finalmente este espacio para nuestras herramientas de salud mental, para compartir las vivencias, estos crecimientos que tenemos, ¿cierto? De todos nuestros días, de los ires y venires, de nuestras decisiones, de nuestros miedos, que tanto a veces nos hacen como, estar pidiendo más conexión, como pidiendo más. Y nos damos cuenta que cuando soltamos y nos ponemos también al servicio y recibimos mucho amor y mucha gratificación en el camino. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenida Liliana Ortiz, que está aquí saludándonos también. Qué rico que nos escriban aquí por el chat, que se suscriban al canal, que activen lo que dicen, ¿no? La campanita para que les llegue la notificación de nuestros envíos y de todo lo que va surgiendo en el canal, que ahora va a tener, Lili, te cuento, nuevos espacios. Estamos sumando, ya tenemos el podcast de Hilda Díaz, que ha estado acá con nosotros también, que maneja un tema muy bonito y tiene un podcast entre vos, que Historias y Conciencias. José Luis, bienvenido. Aquí es. Qué maravilla. De la movida internacional. Bueno, Lili, qué rico de verdad estar aquí inaugurando el mes, inaugurando el último trimestre del año. Empezamos súper bien. Empezamos supremamente bien en este mes y me parece que es tremendamente poderoso porque para mí también la energía de los nahuales, de los calendarios, pues y sobre todo el nahual es de la energía del día. Yo sigo mucho el calendario maya antiguo. Bueno, en realidad son como 300 calendarios. Uno cree que cuando le hablan del calendario maya, le están hablando de un solo calendario maya y hay más de 300 calendarios. De acuerdo a lo que pude descubrir hace poco que estuve en un viaje de inmersión sobre toda la cultura maya en Guatemala y estuve con varios tatas, con varias nanas, y entonces ahí uno empieza a entender un poco más sobre los calendarios. Pero hay uno que sigo que es el Cholqui, es un calendario muy antiguo, milenario. De hecho, de ahí han nacido los otros calendarios maya, incluso pues otro que es muy conocido, que es el de Argüelles. También lo seguí mucho tiempo. Entonces hoy estamos en el día de Kiev, que es el día de las direcciones. ¿Hacia dónde vamos? Kiev. Direcciona. Es súper bonito. El hoy día de Kiev. De las direcciones, del venado, también. Te entendí, como el día de Kiev, ¿sí? ¿O el día de qué? Del Kiev.
Kiev en la lengua, porque bueno, tiene muchas lenguas allá. Allá hay más de no sé cuántas lenguas, yo creo que por cada estado tienen una lengua. Ojalá Sí, cada pueblo. es el día de las direcciones. ¿Y qué quiere decir? Es el día de las direcciones, sí, es el día de la ruta. Ay, mira, ¿ves? Para que vea, hoy tocaba ese. Hoy tocaba, es que era hoy el día, era hoy el día. Lili, bueno, cuéntanos un poco de dónde viene Liliana, por el acento podemos deducir, cuéntanos un poco. Bueno, yo soy de Antioquia, de Medellín, de la zona del suroeste de Antioquia. Y allá son mis familias, paterna y materna, y pues dentro de mi infancia, mis primeros años de vida los pude vivir en el campo. Entonces estuve muy, muy integrada con la naturaleza desde pequeñita y eso me hizo relacionarme demasiado con los animales, con las plantas, sobre todo con los caballos. Me encanta, sí, porque desde pequeñita pues aprendí a montar a caballo y a montar a caballo hasta sin silla, o sea, a pelo, como dicen por ahí. Sí, 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 qué y chévere. pues, fue un proceso muy bonito de conversación, no solamente con, digamos, los animales que casi siempre conocemos como los más domésticos, que son que los perros, que las vacas, sino que hasta con marranos, pues con los cerdos también, con las ardillas, teníamos una ardilla que se llamaba Polito, y con ella también logramos tener como muchos entrelazamientos de comunicación. Entonces, tuve una infancia en la que desde pequeña empecé a sentir como procesos de comunicación directa, no solamente con los animales, sino también con las plantas. O Entonces, sea, comunicación, ¿te refieres a que como que intuías qué te estaban diciendo o las escuchaba, cómo era? Sí, comunicación es que lográbamos hablarnos, conversarnos. Entonces, por ejemplo, si uno quería, digamos que iba por ahí caminando y las plantas mismas me iban diciendo, mira, yo sirvo para esto, sirvo para aquello. Pero entonces yo le decía a mi papá, Estabas en el y mercado natural, literal. sí, y mi papá me decía, no, eso no es así, no sé cuántas, bueno, en fin. El caso es que una vez cuando verifiqué que eso que yo estaba escuchando era como cierto, tenía yo apenas por ahí unos 6 años, mi hermana se enferma de un dolor de oído. Entonces ella se enferma de un dolor de oído y una de las plantas me dice, mira, yo sirvo para ese dolor de oído. Y yo le dije a mi papá que esa planta servía para el dolor de oído. Entonces llegó una señora, pues no me creyeron, y llegó una señora del campo y efectivamente cogió esa planta y esa planta fue la que le hizo para el dolor de oído. Ay, mira. Entonces ahí empecé, yo dije, uy, aquí hay algo interesante. Y entonces empecé como ese relacionamiento todavía mayor con ellas, pero luego más adelante, pues digamos que uno se va desligando porque uno se mete como en el estudio demasiado profundo. Empieza a crecer. Y empieza a crecer. Sin embargo, hubo algo dentro de mí que siempre me mantuvo, digamos, con el corazón despierto, lo digo yo así, y es el arte, porque desde pequeña pues estuve vinculada con las artes escénicas, sobre todo con la danza, con el teatro, y también con esa facilidad para la poesía, para aprender textos. Entonces, desde pequeña estaba montada en una tarima. Yo recuerdo que desde los 3 años ya estaba en una tarima y que no me había visto conversar, no tenía como, nací sin ese miedo. Ajá, ajá. Pánico escénico, no. Nada, cero. Cero con el pánico escénico. Y entonces, pues desde pequeña estuve como muy integrada al tema de la comunicación. El tema de la comunicación. De hecho, soy comunicadora social periodista.
pero también estudié educación física porque siento que dentro de nuestro proceso comunicacional como periodistas nos faltaba algo muy grande, que es el tema de la parte de la gestualidad, del cuerpo, el trabajo con el cuerpo. Y como te decía, pues trabajé mucho el tema del teatro, de la danza, desde que estaba muy pequeña, desde muy niña. Y también estudié en la Escuela Popular de Arte Danza en Medellín. Ya esa escuela no existe, pero estuve como en todo ese proceso de formación desde muy pequeña. Y esto hace que entre también como a esta otra carrera a estudiar esa parte de la comunicación no verbal. Claro. Otra parte que es, de hecho, la mayor parte de la energía del mensaje comunicativo está en la parte gestual, en la forma en cómo nos decimos las cosas, en cómo nuestro cuerpo está contando aquello que decimos. Y digamos, la segunda parte esta es el tono, ese tonito que le ponemos a las cosas. Y finalmente lo último es lo que decimos. Y hay veces muchas personas están muy pendientes en qué van a decir. Sí. Realmente su fuerza comunicacional está es en esa forma en cómo dicen las cosas. Ajá. Y siempre esa curiosidad, bueno, de pequeña, obvio, era muy difícil que como que tu familia, nadie de tu familia como te acogía con la idea de, no, es que las plantas me hablan, o sea, o siempre tuviste, como que dijiste, mejor lo mantengo así, bajo perfil. Yo dije que más bien lo dejo bajo perfil, sí. Aunque yo siento que mi vida siempre ha sido como Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, mi hija me dice, mami, tienes que escribir un libro, pero cuando lo escribas, escribe como si fueran las historias de Harry Potter o algo así, porque nadie te va a creer. Pero realmente son historias reales, son verdaderas. Y sí. pues tengo muchas historias de ese tipo. Y ahorita estoy escribiendo un libro que se llama Caminar, pues para contar todas esas historias, porque digamos que yo me metí ya de lleno mucho al mundo del estudio, al mundo académico, y me convertí en una profesional dentro de mi ser, pues una profesional, yo lo siento exitosa porque llegué a ser asesora en la gobernación de Antioquia durante un periodo de 4 años en los temas de transparencia y legalidad en la Secretaría General, o sea, ocupaba cargos que para mí, dentro de mi proceso personal, fueron muy importantes porque tuvieron mucha trascendencia a nivel de lo público. Es decir, tú sabes que cuando estamos en el mundo de lo público, en el tema del gobierno, los impactos a las comunidades son mayores porque se puede llegar a mucha más gente. Y también como comunicadora durante varios años en la alcaldía de Medellín, realizando eventos pues grandes como Medellín se encuentra en las comunas, también otro que las ferias de la transparencia en la contratación pública, de las que lideré muchos años, como coordinándolas, tanto en Medellín como en Antioquia, y eventos de gran formato, pues muchos, porque pues uno participaba directamente en todas las ferias de las flores, en todos esos eventos grandes, y también que nos tocó con presidentes y expresidentes. Bueno, entonces entraba uno a otros mundos, a otras formas. Y en esos mundos y en esas otras formas, pues todas estas cosas como que no están no son como muy viables. La vida no es como muy viable, es muy viable el trámite, es muy viable la parte racional, es muy viable el dato, la estadística, pero no es viable, no es tan viable como ese mundo en el que te estás sumergiendo. Y eso que... No hay como fluidez, ¿no? Pues como que no hay soltura. Como decías con la danza, lo comparo yo pues con esa, ¿no? Sí. Elasticidad, ¿no? Con esa plasticidad también. Entonces me fui como perdiendo mucho de ese llamado del corazón, de ese llamado que había adentro, dentro de esa guía que te guía. Y ahí digamos que empiezo a tener una noche oscura del alma y fue procesos muy fuertes donde
donde prácticamente me escondí en otras cosas que me llevaron, de hecho, a situaciones de diagnósticos psiquiátricos. De hecho, tuve 10 días en los que perdí la memoria, no me acordaba de nada. ¿En serio? Sí. O sea, llevabas, tenías tu vida normal en tu rutina, te levantabas, ibas a tu trabajo. ¿Cómo era la vivencia laboral antes de que comenzaras a ver como, oiga, me fui a esa noche oscura, como lo mencionas ahora? Yo creo Yo que fue que chévere. me desligué demasiado de lo esencial, de lo que era, de lo que traía conmigo realmente, porque pues mientras yo estaba estudiando mi carrera de comunicación, donde estudié también la licenciatura y todo eso, yo estaba todavía muy vinculada al arte, a la danza, al teatro. De hecho, hice parte del elenco de Tutucán, donde estaba Susuel Paspi, que es un gran amigo. Y, y así sucesivamente, pues estuve muy entregada como a todo también el trabajo de lo simbólico, del estudio de los símbolos y todo eso, mientras estaba como en todas esas tareas. Y eso que no les he contado, que yo empecé fue estudiando biología cuando estuve en la parte profesional. ¿Ah, sí? Entonces, O sea, arrancaste con biología. sí, yo arranqué con biología. Cuando yo salí del colegio, pues yo quería estudiar comunicación directamente de una vez, pero entonces hubo esas situaciones que hay veces en las familias, que no, que porque como te va tan bien en el colegio, te va, porque fui muy buena estudiante, toda mi vida siempre sí fui buena estudiante, incluso en mi vida profesional. También fui buena estudiante, se me facilitó todo eso. Chévere. Entonces, resulta que quería que fuera médica. Ah, ok. La médica de la casa. Entonces la médica de la casa, por hacer revolución, porque quería estudiar era comunicación, dijo, no, entonces como cuando uno entraba a la universidad, yo entré a la Universidad de Antioquia, cuando uno se presenta en la universidad, uno puede poner una segunda opción. Entonces yo puse de primera opción a biología y de segunda opción a medicina. Entonces yo dije, pero vea que yo me presenté a medicina. La revolución. Entonces, bueno, finalmente yo entré a biología, que es una carrera tremendamente hermosa, linda, hice 5 semestres de biología, y ahí en biología volví a conectar también con esa comunicación con la naturaleza, con los animales y con todo esto. Sin embargo, digamos que la cultura pesa, nuestra cultura pesa y hace que perdamos el coraje de seguir el sentimiento que hay adentro. Y eso me hizo pensar que no, lo que yo quiero estudiar es comunicación, pero no quise ahondar entonces en ese tema de cómo comunicarme con los animales, a pesar de que lo hacía, porque yo me iba, por ejemplo, para el zoológico de Medellín, yo me la pasaba hay veces todo el día completo y los animales de allá ya me reconocían. Allá con tus parceros. Eran todos eran mis parceros. Pero también era un vínculo muy tremendo porque uno siente también como las sensaciones de ese sentimiento de impotencia que a veces tienen los animales cuando no están en sus verdaderos ecosistemas. Entonces, bueno, ahí empieza todo un proceso de también cómo empezar a no meterse dentro del proceso de los otros, que es también lo que muchas veces nos pasa cuando empezamos a hacer procesos de impacto a personas o a comunidades, que nos podemos involucrar tanto que terminemos perdiéndonos también de nuestro propio ser y nos involucremos en temas de dolor, cuando lo que estamos trabajando es cómo salir del punto de los dramas. Ajá, Porque sí. realmente yo siento que el mundo
cuando nos centramos en este proceso comunicacional, porque para mí el mundo espiritual es todo un proceso de comunicación, con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza o el lugar o los entornos con los que estamos. Entonces, bueno, de ahí yo decido en un momento de mi vida decirle no más a ese mundo profesional. Estuve trabajando con la Unión Europea, estuve trabajando también con USAID, bueno, con varias organizaciones, después asesorando en diferentes lugares del país temas que tenían que ver con anticorrupción. ¿Cuáles? No, terminaste. Sí. Estuve en varios departamentos, en el Caquetá, en el Meta, en todas, Córdoba, todo el tiempo. Arauca, todas esas zonas y sobre todo las zonas de conflicto. Y en todas esas zonas empezaron a pasar cosas porque pues además son zonas que están ricas y llenas de nuestra naturaleza, hermosa, linda. Entonces empieza otra vez ese llamado. Ahí empezó otra vez ese llamado y... Esa era mi pregunta, o sea, o sea, ¿en qué momento y cuáles son, más allá de que en qué momento preciso, porque pues pueden ser muchos momentos, es como una sumatoria de momentos que te lleva a tomar la decisión, es como, ¿qué preguntas te hizo la vida responder? O sea, ¿cómo te confrontó la vida? Pues la vida me confrontó en eso que yo estaba haciendo, si tenía realmente una incidencia real. ¿Sí? Y entonces me di cuenta que realmente no tenía esa incidencia porque finalmente para uno detectar un riesgo de corrupción, uno de los temas que tiene que tener, por ejemplo, es que incumpla la ley. Y resulta que muchas de nuestras leyes están ya nacidas con Vicios. como llamamos micos o vicios, ¿sí? Entonces nacen como corruptas desde el principio, pero supuestamente no son corruptas porque son leyes, pero traen sus mañas. Entonces, realmente las cosas grandes no se podían dejar en evidencia porque estaban validadas por alguna ley. O sea, hay leyes como para todo, para lo uno, para lo otro. Entonces, y también recuerdo que yo estaba en Tumaco y pues había sentido, en ese tiempo estaban las ballenas, era una época de julio, y pues sentí el llamado de una ballena. Y entonces allá está la baja mar y la alta mar. Y yo me metí en la baja mar, me metí adentro, y tuvieron que ir por mí porque en cualquier momento se volvió a venir el mar. ¿Y verdad que no soy una sirena? Yo me fui guiada porque estaba en ese llamado y en esa conversación interna que se tenía en esa zona, que es una zona bien interesante del mundo, además del Ujupacha, del mundo cuando hablo del mundo del Ujupacha, es el mundo inconsciente, el mundo del subconsciente, el mundo del inframundo también, donde podemos ir a ver las cosas más profundas de nosotros, las sombras, las oscuridades. Y entonces, esto suena muy extraño, pero todo esto hace parte de la cosmovisión andina. Más adelante yo empiezo a entender toda la estructura de todo esto que les hablo en estos momentos, que puede sonar extraño. Entonces, tengo una conversación con el alcalde de Tumaco y cuando él me estaba hablando, empiezo a ver a ese niño que dice sus realidades y empiezo a entender que la gente cuando está cometiendo actos de corrupción lo hace de una manera altruista, es decir, no piensa que esté haciendo algo malo, sino que está utilizando eso para un bienestar personal de su familia. O sea, siempre las personas están buscando un bienestar. Lo que pasa es que es la escala de ese bienestar. Entonces, muchos de ellos se quedan en el bienestar personal, ¿sí? De sí mismos. Pero hay otros que les crece la escala y al bienestar de la familia,
de los que tienen ahí, de sus hijos y de su compañera o de su compañero, de su madre o de sus padres o de sus hermanos. Y otros les crece un poquito más y entonces se extienden ya como a la familia extendida, y otros que les crece más y piensan ya en la comunidad, en los vecinos, y hay otros que les va creciendo más y van entendiendo que somos un mundo mayor, más grande, entonces ya no solamente pensamos en nuestro país, sino que ya pensamos en los otros, de los otros países, porque hay gente que también se queda solamente en ese patriotismo de mi país, y entonces me peleo con el del otro país, ¿sí? Entonces, entendí que la escala del bienestar, había una escala de bienestar y que todos queríamos era el bienestar real, pero que no se nos expandía, y que realmente a través de estos temas de trabajo legal no se iba a llegar a la transformación real de las personas. Ok. Y bueno, yo me quedé, creo que todos estamos con la misma duda. ¿Qué pasó con la ballena? Bueno, ¿qué pasó con la ballena? Pues la ballena fue la que me llevó a que fuera a esa conversación, y a que entendiera eso que te estoy diciendo de la escala de bienestar, ¿sí? Que te iluminaras de que esa no era malo, o sea, de dejar ver a las personas, porque yo era una persona que miraba con el dedo, pues cuando uno está trabajando en estos temas de anticorrupción, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? ¿Es blanco o es negro? ¿Sí? Entonces ya se te quita eso del juzgar, ¿sí? Y entender que es que cada uno sí está buscando un bienestar, pero solo le da para un pedacito, porque no entiende, porque su mirada no se ha logrado aperturar. No tiene la capacidad para ver, o sí tiene la capacidad para ver, pero no la ha desarrollado porque no ha querido, porque no lo ha sentido, de despertar la capacidad de ver desde diferentes puntos de vista. Y ahí es donde vamos el tema de lo que estábamos hablando acá. ¿Cómo cambiar esa historia? O sea, yo no soy mi historia, sino el autor de esa historia, soy la escritora de esa historia y yo decido cómo la quiero escribir. Entonces somos como un cúmulo de decisiones. Exacto. Y ahí es donde uno empieza a entender que este proceso comunicacional parte de un montón de interpretaciones que yo interpreto. Entonces uno siempre está interpretando que aquel es bueno, que aquel es malo, o sea, lo está etiquetando todo el tiempo, cuando realmente somos un proceso. O sea, nadie nunca va a hacer eso mismo toda la vida. Si nos miramos, siempre estamos en una transformación constante. No somos aquella persona que éramos antes, ya somos otro diferente. Si tú me miras hace unos 10 años, yo era un poco más, llegué a ser un poco más gordita, tuve algunos otros procesos diferentes de la vida, y ahora, de hecho, me veo como más joven. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ha sido como todo un proceso, pero ha sido todo un proceso de comunicación directa. Entonces, desde ahí yo salgo y tomo, digamos, como el bastón de mi vida, y empiezo a decidir y a tener el coraje, que a mí me encanta esa palabra coraje, porque coraje significa poner el corazón por delante de todo. Eso es tener valentía, poner a lo que realmente quieres ser delante y dejarte guiar por ese sentir que hay adentro, por ese latir que hay en tu ser, y no seguir como la narrativa de lo que nos escribieron, porque prácticamente a todos nos escribieron que la narrativa para ser felices, hay un guión. El guión establecido es: estudia, luego sigue tu carrera, luego sigue tu posgrado, luego sigue otro posgrado si quieres. Yo de hecho iba para doctorado. Yo ya iba a hacer un doctorado, porque yo terminé la especialización, me hice maestría y ya iba para doctorado. Y yo cuando iba a hacer el doctorado, yo dije, ¿qué? Yo sí quiero esto. Yo sí quiero esto, porque además, no sé, cuando uno está haciendo todo ese tipo de estudios, uno desatiende muchas cosas de su vida. Sobre todo cuando pues uno es muy empeliculado en lo que es, y yo soy una mujer siempre
intensa, o sea, apasionada por lo que hago. Quiero siempre estar dando lo mejor. Y en ese sentido, al entregarme tanto a los procesos, pues ahí estaba entregándome a procesos que eran más como por seguir ese guión que me iba a llevar a la felicidad. Luego que te casas, y luego yo me casé, pero terminé divorciándome, que eso también fue un proceso súper difícil porque también dentro de las creencias familiares era te casas para toda la vida, pase lo que pase. Entonces también romper con esa estructura fue súper fuerte. Así te sientas mal 80 años, tienes que estar casado. Mira, Carlos Adolfo nos dice el proceso que nos invita a dejar de ser los malvados de nuestra propia historia. Exacto. Sí, es un mensaje importantísimo, importantísimo. De hecho, es por el bien de la humanidad. Si todos siguiéramos con coraje, como nuestro, sí, lo que tú dices, ¿no? Como ese llamado al corazón y con esa, de verdad, con esa decisión y con esa plenitud y esa tranquilidad, pues obviamente, pues creo que como humanidad estaríamos mucho mejor. Claro, entonces yo seguí el guión, llegué a ser profesional, llegué a tener el cargo y todo eso, pues no era feliz. Nada, no era nada como que llegaba, como que había esa insatisfacción adentro, esa insatisfacción, y además llegaba de los viajes y yo ni siquiera sabía dónde era que estaba, o sea, porque me la pasaba viajando, entonces yo me despertaba y yo, ¿dónde estoy? Este lugar, ¿qué es? ¿En qué ciudad estoy? No sabía. ¿En qué momento pasa lo que nos contabas antes de la memoria, de que 10 días que te desconectaste? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que no? Pues yo creo que estaba en un momento donde también te enseñan que hay que, te entras, te películas tanto con el tema del servicio que tienes que hacerlo todo. Entonces yo era de esas servidoras públicas que salía a las 11 de la noche y volvía a las 6 de la mañana porque pues hay tanto por hacer por este país. Sí, hasta que me di cuenta que siempre va a haber algo por hacer. Entonces se me olvidaba mi vida, mi propia existencia, y en ese sentido, pues llegó un momento en que colapsé y me entró un dolor de cabeza, entonces eran 6 de la mañana, yo iba para la Alpujarra y entonces pues me devuelvo y voy al médico, y cuando llego donde el médico me pregunta pues las preguntas básicas, nombre, y cuando yo no me acordaba de nada. Entonces le entregué todas mis pertenencias. Yo solo sé que le entregué mis pertenencias y que desperté como a las 10 de la mañana y estaba mi hermana y mi hermano, pero yo no los reconocía. ¡Ay, Dios! Sí. Entonces, bueno, sí, eso fue todo un proceso y fueron puros llamados, eran llamados a la conciencia porque durante todo ese proceso yo siempre tuve llamados. Entonces, bueno, pero no tenía la capacidad de dejar la estructura del camino, de la narrativa que me había montado. Entonces ahí es donde entra el coraje, ese coraje que debes de tener para seguir a lo tuyo. Entonces ya me decidí desatenderme de todo eso y seguir el camino, o sea, seguir lo que yo soñaba, lo que yo pensaba, lo que yo decía. Y entonces un día soñé que me fuera a caminar a conocer la nacimiento de la quebrada de Santa Elena. Y ahí me volvió a conversar un perro, y el perro fue el que me llevó al lugar del nacimiento de la quebrada. ¿Tú no sabías dónde era? No, yo no sabía dónde era el nacimiento, simplemente dije, voy a seguir, pues yo no tengo nada que perder, voy a seguir, vamos a ver qué pasa. Como que me monté en uno de los buses que los llevan a uno para Santa Elena. Justamente, sincrónicamente me subí en el que era para la vereda, donde nace,
Y bueno, yo empecé a caminar y cuando menos pensé, un perro me empezó a hablar, pero yo pensé que era una persona y yo miraba y no había nadie. Cuando de pronto yo dije, era ese perro, me estoy enloqueciendo. Y no era el perro. No, volviste a tus 6 años y dijiste, no, si el perro me puede hablar. Sí, el perro. Y yo le dije, pues nadie me está viendo porque en este mundo de la vida es como algo así, como que si no, como que te sientes juzgado por todos lados. Ya yo no sé. Sí. No, además no hay cámaras, no hay drones. Perfecto. Sí, no, que me enloquecí. El caso fue que seguía al perro y justamente me llevó hasta el lugar donde encontré a un señor que precisamente estaba trabajando en el campo y se salió así a recibirme, me llevó hasta el lugar y yo decía, no, pero ¿cómo se va? No, yo la llevo, me llevó y cuando me llevó me dijo, mira, ora bastante por ese territorio y empezó a hablarme de una manera tal que yo decía, pero este señor me está diciendo como el propósito de yo haber venido acá. Cuéntale a las plantas, a las aguas, que nos cuiden, que no sé qué. Y yo era como, plop, ¿qué pasó aquí? Bueno, en fin, el caso fue que el señor... ¿Era el dueño del perro? ¿Cómo? ¿Era el dueño del perro que te hablaba? ¿Tenían un plan? No, el perro se desapareció. Yo volteo a mirar y el perro ya no estaba. El perro le dijo a él, aquí se la dejo. Así fue como algo así. Bueno, el caso es que yo decidí desde ahí, Tatiana, y a todos los que nos están viendo, decidí entrarme a estudiar todos estos temas. Lili, que digo yo que qué lindas esas coincidencias, coincidencias, dice uno, que viene desde el sueño, o sea, que como cuando te dejas llevar, como tú dices, ¿no? Voy a ignorar los juzgamientos, no los estás ignorando porque estás mirando, nadie me está mirando, en fin, pero de alguna manera dices, bueno, ¿qué pasa si sí? Así es. Hoy, sí, porque uno siempre es, no, ¿qué tal? Que no, pues, pero si no hay peligro, digo yo, si no hay riesgo, si no hay, pues, ¿qué pasa si de verdad yo estoy sintiendo que es un llamado, que es, tengo que hacer la vuelta, que tengo que ir allá a darle la vuelta al árbol, no sé, pues algo que no me va a poner en peligro, algo que, pues, ¿qué pasa si de pronto me suma? ¿Sí o no? Pues uno no sabe, de pronto se encuentra un perro que le habla. Entonces, sí, pero digo yo, esas coincidencias, el Señor sale, te dice todo eso tan bonito, como que tú dices, ve, pues también es, yo pienso que eso también alivia un poco el corazón, porque de alguna manera te hace sentir conectada con el universo, ¿sí? No solamente con nosotros, las personas, que a veces pues no tenemos, no estamos en la misma sintonía y entonces se vuelve difícil encontrar esa empatía o ese, sí, o esa complicidad o ese, sí. Entonces, encontrar esa sincronía con la naturaleza y con el universo genera un alivio especial, ¿o no? Totalmente, un alivio especial y empiezas a reconocer el lugar donde tú estás. Entonces, ahí me empecé a encontrar con muchos otros amigos que estaban en la misma sintonía y empezamos a hacer unos trabajos en Medellín muy importantes, donde empezamos a ubicar los chakras de la ciudad, estuvimos haciendo mucho ofrendas a las aguas de la quebrada Santa Elena, de la quebrada La Loca, que es otra quebrada que cruza, que casi nadie habla de ella, pero que está en lo profundo. Tuve acceso, me dijeron, ve a la Basílica, que es la iglesia central de Medellín, donde es además el chakra corazón. Entonces, yo decía, pero yo cómo voy a entrar a la Basílica, ¿cierto? Entonces yo dije, pues haga la tarea. Entonces me fui a buscar los permisos en la arquidiócesis y demás, y resulta que entré y se me ha perdido un libro allá, se me queda un libro. Entonces yo me devolví a buscar el libro y ya no estaba el libro y entonces me fui para Medellín, un centro comercial que se llama Villa, ya se me olvidó en este instante, pero que queda ahí al ladito de la Basílica y entonces estábamos hablando de que se me había perdido el libro y que no sé qué, iba diciendo una señora, yo conozco a alguien allá en la Basílica, llamémoslo. Entonces los llamamos, conversamos y resulta que me ayuda a encontrar el libro y luego sale uno de los señores de allá y me dice, cuando quiera, viene y nos visita. Y yo le muestro hasta la cúpula.
Así de sencillo. Y entonces yo le dije, pues claro, ¿qué te parece tal día? Y allá estuvimos. Y a partir de ahí fuimos y hicimos muchos encuentros allá dentro de la basílica. Encontramos también a un padre que es amante de la naturaleza, o sea, un sacerdote que fue hecho, que es el sacerdote además que hizo el Cristo que hay en estos momentos en la basílica. Allá no hay un Cristo que esté crucificado, sino que yo vas a ver que es un Cristo ascendido con las manos abiertas y los brazos abiertos. Entonces, bueno, empezaron a haber muchísimos cambios en el lugar, de hecho, en la infraestructura del lugar del Parque Bolívar se cambió, empezaron a pasar un montón de cosas muy, muy interesantes. Nos dijeron que pusiéramos unos cristales en los 4 coordenadas del lugar, y yo decía, ¿y cómo vamos a poner, dónde vamos a poner los cristales? Y entonces fuimos a poner los cristales y justo en las coordenadas habían unas alcantarillas. Entonces en las alcantarillas, que es para que cruce el agua, estaban. Y lo más lindo de todo es que nosotros hacíamos, cuando te digo nosotros, es que yo fui con otras 2 amigas que hicieron, pues como que resonaron con toda esta información. Y nosotros nos paramos literal a hacer la oración, porque pues cuando te digo oraciones era hacer toda esa intención de que empezara a transformarse como de una energía, la energía en el lugar, y hiciera toda esa transmutación de todo lo que hay ahí alrededor, porque ahí hay mucho mundo emocional. Entonces, la gente no nos veía. O sea, la gente pasaba y seguía como si no estuviera nadie. O sea, no nos veía. Y así me ha pasado muchas veces, no solamente allá. También me pasó en Ecuador, en Quito, que estuvimos haciendo también un trabajo bien interesante en varios lugares. Y la gente no lo ve a uno. No lo ve. O sea, son cosas que suceden. Yo como te explico, yo estuve haciendo un viaje, de hecho, de más de 3 meses, solamente guiada a través de lo que llegaba a mis sueños y guiada por lo que llegaba en las meditaciones, porque para esto pues tú empiezas a trabajar mucho la meditación, a aprender también mucho el mundo de los sueños. Yo aprendí mucho con César Hernández, que es un conocedor de los sueños maravilloso, entonces aprendiendo también con libros de Carl Jung. O sea, esto no ha sido tampoco una cosa que es así, esto es un trabajo que ha sido entre la ciencia, porque yo también estudio mucho la neurobiología, y hay un libro que me encanta que se llama Compórtate, de Salposky, creo que es el nombre, él es un biólogo, es un libro súper grande de pura neurobiología, y ahí te muestra cómo cuando tú empiezas a abrir tu mente se empieza a expandir tu corazón. Pero abrir tu mente es tener diferentes puntos de vista, o sea, busca diferentes narrativas para las cosas, mira los significados que pueden haber y tú eliges en cuál te vas a involucrar. Y esa que elijas, no la pienses demasiado, sino cómo vas a hacer que esa sea mejor cada día. Y eso no significa que tu noche oscura del alma pues desista, ¿no? Ella puede estar contigo, pero ¿qué significado le das? O sea, claro. Es como, a mí me encanta esa película de La vida es bella, porque nosotros somos los que vamos dando las respuestas a esas narrativas, a esas historias que nos vamos contando, que nos vamos diciendo. Y nosotros también somos los que nos permitimos la exploración de la percepción. ¿Qué es lo que he hecho yo a través de la cosmovisión andina, del trabajo porque pues desde ahí me puse a estudiar yoga? Entonces, yo soy ahorita soy una entrenada de Kundalini Yoga, digo yo, ya muy entrenada, porque yo entreno casi todos los días, por no decir todos los días. Sí. Todos los días, de Theta Healing también, de todo el tema de la cosmovisión andina, y en ese sentido es de caminar montañas,
He caminado muchas montañas, caminando sola, caminando descalza. O sea, coges tú una fuerza que tú caminas descalzo por los territorios y entras a esa vinculación. Entonces lo que pasa con uno es que se aumentan tus niveles de percepción. Y al aumentarse tus niveles de percepción se quitan más velos, entonces logras ver más que lo que está viendo una persona en su estado autónomo. Y a su vez, porque también cambié mi alimentación, porque la alimentación también bloquea canales del cuerpo que no te permiten ver la vida en su grandiosidad, en todo lo que hay, pero también en lo que no hay, porque pues, o en lo que no es tan bonito también, pero tú aprendes a salirte de los dramas porque empiezas a escribir otro tipo de historias, o sea, te metes en las narrativas que son del estado esencial. Otra cosa que hice, por ejemplo, fue todo el trabajo que se hace con el curso de milagros. No sé si has visto Sí, por supuesto, por supuesto. El curso de milagros. Yo también, pues, soy una trabajadora del tema y eso también te ayuda a desestructurar esa capacidad de volverte un canal, porque realmente todos somos un canal, o sea, todos tenemos línea directa con el Wi-Fi cósmico. Eso es. Y entonces yo he aprendido que todas estas herramientas, los que son medios de comunicación. ¿Medios para qué? Para comunicarnos mejor con esa persona que nosotros somos, con ese que nos mira, con ese que observa, con ese que ve, con ese que te escucha cuando estás en tu silencio. Entonces, en esa conversación profunda y encontrarte con tu propia tribu interna, porque también tenemos una tribu adentro. ¿Cómo conversamos con ella? Y a partir de eso, entonces también cómo empezar a entender a ese otro que tenemos alrededor, que además pueden ser varios. Sí. Y etiquetarlos. Y luego entender tu entorno, que en ese entorno hay plantas, hay animales, hay seres, porque todo tiene espíritu. Eso es algo que también es importante que lo empecemos a entender porque todo es energía. Este lapicero es energía, este anillo es energía, o sea, todo es energía. No, aquí no hay nada que sea realmente pues una masa, sino que son puros átomos de movimiento. Formas de energía, todo, nosotros y todo, es una forma de energía. Así es. Más densa y otra más liviana, pero todo es forma de energía. Entonces me he dedicado como a estudiar la parte científica de las cosas, pero también dándole toda esa oportunidad a este otro mundo que da susto. A la gente le da susto, le da miedo verse a sí mismo, le da miedo ver las capacidades que tiene. Por eso muchas personas dicen, tú no tienes miedo de lo que no puedes hacer, tienes miedo desde lo que sabes hacer, de lo que puedes hacer. Sí, sin embargo, hoy en día, pues ya encuentro uno un poco más de eco, ¿no? En los temas así se comprendan o no se comprendan, pero al menos no hay tanto rechazo como hace, pues, algunos años. Ya como que hay una apertura mayor, al menos a escuchar. Así suene raro, suene extraño, pero ya no suena tan raro ni tan, o sea, ya le quitamos el tan, ¿no? Entonces, como que, pues no me parece tan extraño. Sí, ya uno al menos ya en un gran radio de acción, pues mucha gente dice, porque antes era hasta censurado, ¿no? O sea, como, nada que No, ver. pues es que donde yo suelte esto, por eso te cuento, qué coraje tuve que tener yo, porque al principio, cuando yo salí a tener a decir, sí, voy a seguir a mi corazón, mis compañeros de trabajo y todo eso decían, la doctora que se volvió loca. Sí, la que trabajaba anticorrupción que se enloqueció. Sí, todas esas cosas decían. Eso te iba a preguntar, sí, eso te iba a preguntar. Porque te hayan dicho. Y que también te subestimen, y en la familia, para la familia era muy fácil decir, ay, es que ella es la asesora que trabaja en la gobernación de Antioquia o no sé qué. Ahora decir, no, ella está tocando el tambor.
Es tremendamente... Tus compañeras, tus amigas siguen allá trabajando normal, en fin. Sí, y muchas de ellas, de hecho, algunas, todavía tienen situaciones difíciles en su parte de salud y también emocional. Y bueno, y siento que con todos estos procesos que han ido entendiendo y aperturándose al mundo holístico, pues les ha podido dar respuestas a muchas de sus preguntas, porque realmente el ser humano es como una pregunta constante, todo el tiempo nos estamos haciendo una pregunta de algo. Así es, así es. Un sujeto comunicativo total. Digamos que ahí lo importante ese es lo que te decía antes de qué preguntas le has respondido a la vida. Es como ya cambiamos como, ¿no? Yo que pregunto y pregunto, no, es que es al contrario, la vida te pregunta, ¿tú qué vas a responder? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder y cómo vas a seguir ese camino? Pues a mí me ha parecido fantástico. En esa conversación de verdad con la vida, porque antes no estabas conversando con la vida, estabas siguiendo un guión que era puesto por otros. Sí. O sea, entonces la invitación aquí es a preguntarte si tú estás escribiendo tu guión, si tú estás escribiendo tu narrativa, o es una narrativa escrita por la familia, por la sociedad, por el sistema. ¿Qué es lo que te hace dar miedo de hacer lo que realmente estás sintiendo hacer dentro de ti? Sí, y eso es una bonita reflexión, Lili. Y pues también hace mención al título del live, ¿no? Yo puedo cambiar el argumento de mi historia, porque lo hablábamos y es como, es que mi historia no me define porque yo estoy todos los días construyendo mi historia, entonces no me puedo quedar en un punto de la historia, orbitando alrededor de ese punto y ni avanzo y ahí es donde me desgasto, porque estoy alrededor del mismo punto y no me expando, ¿sí? Y pues de todas formas para expandirnos, pues necesitamos tener esa ampliación de conciencia y para tener esa ampliación de conciencia, pues debemos permitirnos tener esos momentos de conexión con nosotros mismos, con nuestro ámbito, escuchar nuevos recursos, probar nuevas cosas, como acercarnos a las artes, que para mí son un medio mágico, sanador, que definitivamente tenemos que tener absolutamente todos, independientemente de a qué nos dediquemos, qué hayamos estudiado, de qué mundo vengamos, o sea, las artes creo que es la comunicación universal, incluyendo nuestras células, o sea, ya todas, de todos nuestros órganos, porque nos ayuda a comprender de una forma no racional, ni textual, ni nada por el estilo, sino que nos permite combinar sanamente y armónicamente, diría mejor, todas esas herramientas y todas esas vivencias también hilando y entendiendo un poco con compasión también con uno en su proceso. Y ahí uno dice, ok, entonces aprendo a amar mi proceso, así yo no haya tenido control sobre muchas situaciones desafortunadas que hubiera podido vivir, pero de lo que puedo dar fe es que tuve el coraje, tuve la valentía, tuve esa capacidad de, bueno, está bien, acá estoy, todavía estoy aquí, entonces, ¿cómo quiero seguir contando esta historia? ¿Qué argumento le voy a dar a mi historia de aquí en adelante? Entonces, me parece hermosísimo lo que dices porque definitivamente es esa comunicación desde nuestro interior con nuestros ámbitos que vamos conectando, ¿no? Así es, y me recuerdas a Humberto Maturana Romesín, que es un biólogo, del que le estudié desde hace muchos años y prácticamente todos sus libros. Y él es el creador de la escuela matrística en Chile, él ya murió, pero él nos dejó algo también muy bonito que tiene que ver, que él decía, hay otro derecho que se debe volver como un derecho humano, y es el derecho a cambiar, el derecho a tomar otra posición frente a algo. Claro. Entonces, esa es una invitación a que no te tienes que... tú estudiaste y tú estás trabajando en no sé qué y tienes el cargo de no sé qué, pero quieres hacer otra cosa, tienes el derecho.
El sagrado derecho al cambio de opinión. El sagrado derecho al cambio de opinión y al cambio de hacer algo diferente. Así es. Aquí Fanny dice, no te imaginas lo que ella transmite cuando da un abrazo, dice Fanny. Sí, Fanny, hermosa, Fanny, así Hola, Fanny, es. buenas noches, dice que se recibe mucha energía. Y aquí Carlos Adolfo, las personas cuando preguntamos somos imprudentes. La vida cuando nos pregunta nunca es imprudente. Así es. Qué belleza, Carlos, qué lindo, gracias. Sí, gracias. Porque sí, es la invitación que nos hace Lili, que me parece que vale la pena tener en cuenta. Y además, pues seguir en esa constante observación de cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos y con los demás y con nuestro ámbito. Y si necesitamos de repente ampliar esos ámbitos para encontrar una mejor conexión que nos permita tener una mejor comunicación con nosotros mismos. Creo que viene a ser como, ¿no? Como el infinito Sí. para, para retribuirnos también esos aprendizajes y que nos guíen en nuestro camino cada día, ¿no? Y hay que empezar desde ubicarse. El primer punto es saber ubicarse, dónde estás. ¿Dónde estás? Y sabiendo el dónde estás es en qué lugar estás, dónde estás, cuál es el punto, dónde está tu oriente, dónde está el occidente, dónde está el norte, dónde está el sur, qué es lo que tienes alrededor, ¿sí? Todo eso es bien importante reconocerlo, porque la mayoría de las personas está desubicada. Y está desubicada no solamente porque no sabe dónde está ubicado espacialmente, sino también dónde está ubicado en su posición de familia, en su posición de hogar. Entonces hay muchos padres que se convierten en hijos, hijos que se convierten en madres. Entonces se desubican, entonces hay que ubicarnos, ubícate. Y para eso hay que centrarse y saber orientarse. Por eso es tan importante recordarnos que nos guía es el sol, el oriente, donde amanece. Ahí es donde hay que ir a mirar para recordarnos. Estás perdido, ve a mirar los amaneceres, mira el sol y vas a ver cómo te empiezas a orientar. Hay que volver a escuchar a la guía que te guía, que es esta naturaleza hermosa, así como la escuchan los animales, pues nosotros tenemos esa capacidad también de escucharla. Lo que pasa es que nos hemos desentendido porque creemos que estamos encima de ella y no es así. Tanto no es así que sin ella pues no podrías respirar, no tendrías el alimento que tienes todos los días. Entonces, en el momento en que empecemos a hacer todo ese reconocimiento y también tener ese gesto de agradecimiento con la naturaleza que nos permite que vivamos en su casa, que hagamos de ella nuestro hogar, pues empecemos a entender que es una madre que nos guía y en esa madre también hay un padre en el universo, ¿sí? Que eso también tiene que ver con energías femeninas, masculinas. Bueno, esto es gigante todo lo que habría por hablar, pero como para que nos quede de regalo. Si estás desubicado, si sientes que no tienes para dónde ir, ve a ver los amaneceres. Aquíétate y mira un amanecer. Y si puedes, entra en silencio. Date siquiera unos 10 minutos en silencio en el día para que pueda entrar el susurro de la voz de Dios en ti. Porque con tanta distracción no permitimos que la voz de Dios nos hable. Y la voz de Dios nos habla a través de muchas señales. Por eso hay que estar en plena atención, viviendo el presente, porque si te vas al futuro o al pasado, te pierdes de escuchar el susurro de Dios, que es el que te está dando el presente, y el presente es un regalo. ¿Cuál es el regalo? La voz de Dios hablándote para que logres ir hacia donde requieres ir y no te sientas tan perdido o tan perdida. Sí, qué lindo, y es así, o sea, solo en silencio es que podemos hacer esa conexión con el universo, con que es de verdad eso, que mi mente
finalmente me trae también como somos canal, y entonces pues como qué es lo que estoy recibiendo, pero si estoy en mil cosas y en ese afán y en esa correría y además en el ruido, pues es complejo, pero lo que dices es cierto, tomarnos como ese tiempo, aquietarnos también, bajar la velocidad. Hoy en día ahí, yo no sé, pues, corremos y uno dice, ¿y para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? ¿Dónde es la meta? Parece una 10K todo el día, todos los días, a toda hora. O sea, como calmémonos un poquito, bajemos el ritmo. Eh, Creo que podemos, a través de estas historias, que además es lo que queremos, lo que quiero lograr por medio de las vueltas de la vida, es eso que tú nos muestras, es que yo era esa servidora pública súper dedicada, 100% tan dedicada que me olvidé pues de cuidarme, ¿no? ¿Sí? O sea, que tenía que para poder tener esa dedicación, primero tenía que cuidarme, pues cuidar esta máquina, cuidarme yo. Entonces, hasta las 11 de la noche, entonces madrugue, entonces vaya, entonces, y siente, y claro, y la adrenalina, y yo supongo que la actividad del día y lo que fuera, igual la alimentación, cómo iba, o sea, es un tema que vale la Claro, pena. no, y te va subiendo un ego de que todo lo puedes y entonces Ay, ya usted tienes que es estar flojo, aquí, tienes usted que estar es allá, flojo. y sin mí no se pueden hacer las cosas. Que Ay, eso no, usted también se es mete en una película toda extraña, porque pues además cuando empiezas a tener ciertas habilidades, como les contaba, desde pequeña he sido una mujer muy habilidosa mentalmente, entonces para mí el tema de lo que sea académico lo aprendo así, súper fácil, para mí ha sido fácil chulear materias, todo eso, entonces empieza uno a pensar que todo el mundo tiene esas facilidades, ¿cierto? Y luego entender que todos tenemos ritmos diferentes, eso ha sido bien. Y también entender que hay otras cosas que yo las hago más lentas y que otros las hacen más rápido en otros asuntos. Entonces, bueno, eso ha sido como todo un proceso del danzar de la vida porque se le van creciendo a uno los egos de una manera. No, yo llegué a pensar en algún momento que yo me comía el mundo. Que estaba por encima del bien y del mal. Ay, Lili, risa que te burlas de ti misma. Reconocerlo ahora con la humildad que se reconoce y bajarme de todos esos pedestales y entender que la vida es esto que nos mantiene como el poderse sentar uno. A mí una de las cosas que me encanta de mi nuevo cambio de vida es que me puedo sentar a tomar un café tranquila en un parque y simplemente observar cómo el viento me mueve el cabello o le mueve el cabello a los demás, observar la gente que pasa y poderme dedicar tiempo a meterme dentro de la vida. Y antes uno no está dentro de la vida, sino que está dentro de los procesos, el proyecto, la cosa, lo otro, y se perdía de los instantes, de ver cómo cae la puesta de sol, sí, de estar entonces ahorita privilegio la vida. No sentir culpa al hacer eso, al Y tomarte un no café. sentir culpa. De hecho, tengo un taller que se llama Relax. Y una de las cosas que digo, que no sientas culpa por darte tiempo de mirar una puesta de sol. Claro. Que no sientas culpa por hacer las cosas lento, ¿sí? O por sentirlas. Porque a veces ni las podemos como sentir porque hay que terminarlas ya, ¿sí? Entonces, no sentir culpa por descansar, Exacto. por decir o por comerte algo con el tiempo que es, porque como que tenemos que comer muy rápido, porque ya hay que estar en tal parte o en tal lugar. Es como también meternos en esos ritmos que son realmente los ritmos naturales y no los marcados por qué narrativa es la que me está marcando la vida. Y bueno, y para eso sé que requieres un coraje grande porque, como les decía, tienes que traspasar a muchos que te van a decir muchas cosas, entonces tienes que aprender a saber que
que no le vas a agradar a todo el mundo. Pero hay que entender que uno aquí no vino a agradar, pero tampoco vino a agredir. Ajá. Entonces, en ese sentido, es como aceptarte en lo que hay, y para eso hay que, o sea, cambiar la narrativa va a requerir coraje. Y para construir coraje tienes que construir cómo ganar energía. Y para ganar energía, entonces tienes que revisar tu alimentación, tu manera de tu estado físico, porque la mayoría de las personas desisten de lo que quieren hacer porque no tienen energía. Y no tienen energía es porque se alimentan mal y porque no tienen como unas disciplinas para mantener su estado físico con fuerza, con soltura, con flexibilidad. Entonces es como encontrar cuál es tu danza, cuál es tu movimiento. En mi caso yo encontré que era el Kundalini Yoga, también practico Tai Chi, Qigong. Entonces la danzaterapia, que también biodanza, todo eso he tenido como la Bueno, y cuéntanos, ahora sí, pues ya aquí ya casi que finalizando, estas actividades y todo este camino que recorriste, pues también igual lo has capitalizado y haces una labor muy importante y muy bonita porque es también seguir como creando ese eco a partir de, digamos, de esa conexión que hiciste, de esa, vamos a llamarlo, de ese descubrimiento, em, que es esta comunicación, la importancia de esa comunicación, o sea, eh, reconectaste con algo que era muy valioso para ti, ¿sí? Y eso te salvó la vida. Yo digo que conectar con lo valioso salva la vida. Y eso sí, porque te da sentido, te apapacha, sientes esa energía así visceral, bonita, de lo hago, me apasiona. Y ahora pues estás en ese camino de la gestión cultural, estás viviendo en la mesa, Cundinamarca, y cuéntanos un poquito de Puentes, cuéntanos un poquito ahora de este hoy, de este presente, compártenos un poco de este presente para que nuestro futuro presente sea también contigo y con las vueltas que seguro vamos a inventar. Bueno, pues nace Puentes. Puentes es el Centro de Tecnología del Ser para activar la IA del ser, o sea, la inteligencia adentro, esa capacidad que tienes adentro de ti. O sea, es aumentar tu nivel de percepción, tus maneras de ver las capas, porque realmente somos como si fuéramos fractales. Entonces, vemos por encima de ellas, ya no nos quedamos como en una sola mirada. Entonces, en ese sentido, aquí en el Centro de Tecnología del Ser tiene dos vertientes. Una para la mirada del pensamiento crítico, que es a través de la lectura, del arte, del teatro, de la danza, y para eso hacemos noches culturales. Tenemos ahorita el encuentro de poesía erótica, hay lectura de libros, presentador de escritores, tenemos librería además. Y bueno, ahí entramos como en la parte reflexiva de la vida, donde nos hacemos la pregunta, esas preguntas que tú me hacías al principio, ¿qué me está diciendo la vida? ¿Para qué? ¿Sí? Y tenemos otras herramientas para ir más profundo, que es ya el yoga, el qigong, la danzaterapia, la meditación y otros tipos de talleres. Ahorita en el mes de la salud mental vamos a tener hasta de cuántica con una profesora, diferentes maestros, para entrar ya a esta exploración mágica, que para muchos es mágica, que para muchos puede sonar rarísima, pero que de alguna manera todos sabemos que está ahí, porque mucha gente dice, ay, yo presentí, ay, es que yo vi esto, ay, es que yo sentí, ay, pero no le damos como mucha atención a esa exploración de otras capacidades que están más allá de nuestros sentidos, como son la telepatía, la sensoropercepción, bueno, otro tipo de habilidades que se van a ir ampliando, además de este cuidado físico por tu cuerpo, por tu templo, por ese que permite que se dé esa comunicación más nítida, porque pues vamos a hacer que nuestra glándula pineal, que es ese wifi directo con todo el universo,
pues no esté tan calcificado como pasa por consumir flúor cuando te cepillas con cremas dentales con flúor o los azúcares. Y bueno, hay otros alimentos que han, digamos que la han taponado de alguna manera, pero cuando tú empiezas a quitar, entonces, y a través de la respiración es una maravilla, entonces entras a otras miradas, a lograr tener otros puntos de vista y así no se te cierra el mundo, porque muchas personas lo que les pasa es que se les cierra el mundo, entonces no encuentran otro cuento que contarse, más que el cuento que le contaron, y casi siempre el cuento es dramático, y casi siempre el resultado que quieren sobre cualquier cosa es dramática, entonces muchas veces no se puede pensar demasiado algo porque así como te llegan 20 respuestas fáciles, te van a llegar 20 respuestas difíciles para dudar. Así que lo que hay que hacer es ir al camino. Caminando no hay camino, se hace camino. Así es. Este es el @ de Lili. Que vengan aquí a Puentes, aquí tenemos a la mesa. actividades y estamos también recalculando porque próximamente puede que Puentes vaya a tener una transformación porque, como les decía, yo utilizo ese derecho fundamental, ese derecho humano que nos decía Humberto Maturana, tenemos derecho al cambio. Así es, así debe ser, de hecho. Mira, acá Carlos Adolfo nos dice, lindas palabras, Liliana, no se vino a agradar, pero menos a agredir. Sí, y nos vamos con esa frase tan bonita. Y Fanny nos está diciendo que haces una danza que se conecta con la tierra y con el cosmos, que es una danza mágica. Así es. Entonces, pues no, pues vamos a estar obviamente muy en contacto con Lili, con todo lo, utilizando ese derecho fundamental para el cambio, para, bueno, que eso lo hacemos todos los días, estamos definitivamente derecho humano. Es un sí. Sí. Y estamos alimentando nuestras versiones y además siempre en estas iniciativas pensando en el colectivo, en el bien común, en lo que seguramente va a ayudar a generar ese eco de ampliación de conciencia para todos y realmente lo que buscamos con estas iniciativas y con estos trabajos a partir de acá de las vueltas de la vida, con puentes, con todas las iniciativas que son similares, que involucran el bienestar de las personas en su salud mental, en darles herramientas para que tengamos una vida tranquila y plena y la pasemos bien estando acá sin enredarnos tanto. O sea, finalmente creo que el propósito es ese, es simple. No es tan sencillo llegar seguramente, pero teniendo las herramientas, compartiendo con personas que estamos en la misma sintonía, no sé qué, el camino se va a hacer un poquito más llevadero y un poco más liviano. Entonces, mi Lili, pues bueno. Tremendamente liviano, y eso que no te conté que tuve una enfermedad autoinmune y yo misma me alivié de eso. Es que puedo decirles con total, mejor dicho, agrado, que si logramos conectarnos con el río de la vida, con la corriente de la vida, ella nos va a abrazar y nos va a cuidar porque es dejarnos abrazar por Dios, así de sencillo. Sí, mira, acá te dice Lolis, nos deja mucha enseñanza, son palabras que son muy ciertas. Pues me alegra un montón, mi Lili. Pues no, acá tenemos tema para semanas, pero como les decía, pues vamos a buscar la manera de unir esfuerzos para que lo que estamos haciendo tanto desde las vueltas de la vida como desde Puentes y como desde las iniciativas que aquí promovemos en las vueltas de la vida con nuestros live de los miércoles, pues lleguemos con herramientas como las que nos has mencionado hoy, que son muchísimas, que la gente que tenga la curiosidad, que quiera explorar estos caminos, pues tenga esa oportunidad de profundizar un poco o al menos tener un acercamiento a las distintas herramientas que aquí hemos hablado y que, por supuesto, yo también soy testimonio, vamos a decirlo, de que la práctica de estas herramientas, de mantener una tranquilidad, eso no es, digamos, de la noche a la mañana, pero sí puede pasar de la noche a la mañana que estando uno en otra actitud, eso pasa de un segundo a otro, ya ahí generas un cambio significativo
en tu ser, en tus células, en tu entorno, irradias otra energía y ya generas un cambio. Entonces, pues le apostamos a eso y a juntarnos para seguir viviendo felices juntos, también aquí creciendo, ¿no? Desde adentro, en esa exploración. Así es. Gracias, Tatiana. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando y crean en que pueden explorarse muchísimo más. Que sigan esta expedición maravillosa que es este viaje al planeta y que no desperdicien para ir reconociendo y conociendo más de lo que tienen, porque créanme que cada uno de ustedes tiene un talentazo adentro que es importante compartir, no se lo guarden. Así es. Hay que sacarlo afuera. hay que mostrarlo y bueno, tener ese coraje, esa valentía y esa confianza en cada paso. En el caminante no hay camino, se hace camino al andar, precisamente, exactamente. Mi Lili, mil gracias. Aquí se nos fue el tiempo volando. Así lo pues. logramos. Hoy era el día, hoy era la noche. Gracias a todos los que se conectaron hoy, que participaron, que nos dieron sus comentarios bellos. Gracias a todos los que se van a conectar y nos van a ver en diferido. Y por favor, recuerden suscribirse al canal, le ayudamos a llegar a más personas, compartamos este tipo de contenido porque de verdad ayudamos. No sabemos cuándo le estamos ayudando verdaderamente a una persona que está pasando por un mal momento, como nos ha ilustrado Lili con su historia, y pudo hacer un clic importante conectando y acá puede algún elemento conectar con su inconsciente y ayudarle a encontrar ese camino de su corazón. Gracias a todos y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche con un nuevo invitado. Gracias a Fanny Divina, que gracias a todos. Mi Lili, mil gracias. Seguimos con Puentes y qué rico con todo lo que estás haciendo con el Festival de Poesía y con todas las actividades que estás haciendo en la mesa, que esperamos, pues espero poder participar o oír en algún momento para tener ahí. Aquí para que veas el taller de duelo. Sí, esa va a ser, ya van a ver. Mil gracias, mi Lili. Un abrazo, un beso, abrazos para todos y que tengan una feliz noche. Chao, chao. Sientes un nudo en el pecho, un camino que no ves, un mapa que no te ayuda, una carga y el estrés. Buscas un faro encendido, una brújula en la niebla y de pronto un eco lejano, tu propia historia se devela. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar. Es un susurro de esperanza que te invita a encontrar un giro inesperado, una nueva manera de mirar. Alguien que narra su herida, que la convierte en cicatriz. Un dolor que fue semilla, hoy se asoma de raíz. Nos abre la puerta a un mundo donde el no puedo se quebró. Y en el suelo entre los restos, una nueva fuerza encontró. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar. Es un susurro de esperanza que te invita a encontrar un giro inesperado, una nueva manera de mirar. Y no estás solo en este viaje, somos una comunidad, un botiquín de emociones en la incertidumbre y la verdad. Con Tatiana Sedano,
Cada miércoles en la noche, historias que te abrazan sin necesidad de reproche. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar.